Motor. El voltaje requerido para un motor eléctrico de corriente continua generalmente depende de su diseño y aplicación específica. Por lo general, los motores WC están diseñados para funcionar con voltajes estándar como 12, 24 y 48. Es importante seleccionar un motor que funcione con el voltaje adecuado para la aplicación. La corriente necesaria para operar un motor depende de la potencia y el voltaje de la entrada. La corriente nominal se especifica para indicar la máxima corriente que el motor puede manejar de manera segura durante el funcionamiento normal. La potencia de un motor eléctrico se calcula como el producto de la tensión aplicada y la corriente que consume. La potencia nominal se expresa en vatios y determina la capacidad de salida del motor. La resistencia interna de un motor puede variar según su diseño y construcción. Esta resistencia se refiere a la resistencia eléctrica medida dentro del motor y puede influir en su eficiencia y rendimiento. Un motor eléctrico de corriente continua funciona convirtiendo energía eléctrica en movimiento mecánico mediante el principio de la interacción entre campos magnéticos, y aquí están los conceptos clave. El motor de corriente continua se basa en la ley de Lorentz, que establece que una corriente eléctrica que atraviesa un conductor en un campo magnético experimenta una fuerza. En un motor de corriente continua, esta fuerza se utiliza para producir un movimiento rotatorio. Un motor consta de un rotor, parte giratoria, y un estator, la parte fija. El rotor contiene un devanado o imanes permanentes, mientras que el estator tiene bobinas o imanes opuestos que generan un campo magnético. Cuando se aplica corriente eléctrica al rotor, se genera un campo magnético que interactúa con el campo del estator. Esto produce un par motor que hace girar el rotor. La dirección del giro puede controlarse invirtiendo la polaridad de la corriente aplicada. La velocidad y la dirección del motor pueden controlarse variando el voltaje aplicado o utilizando dispositivos de control como controladores de velocidad o inversores de giro. Transformar energía eléctrica a mecánica mediante la aplicación de la electrodinámica, además de aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Innovación y Creatividad y Física 2, para desarrollar un auto a escala que incorpore principios de aerodinámica y mecánica, demostrando un entendimiento práctico de estos conceptos. Deberemos construir un vehículo motorizado eléctrico que funcione con algún tipo de batería alcalina. El voltaje es una medida de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Se mide en voltios y representa la fuerza o presión con la que la corriente eléctrica es impulsada a través de un conductor. Es similar a la presión del agua en una tubería. Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la fuerza con la que fluye la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios y representa la cantidad de carga que pasa por un punto en el circuito en un periodo de tiempo dado. La corriente fluye desde el polo positivo a polo negativo de una fuente de voltaje, como en una batería. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica en un conductor. Se mide en ohmios y depende de la naturaleza del material conductor, su longitud, su sección transversal y su temperatura. Cuanta mayor resistencia tenga un material, menor será el flujo de corriente para un voltaje dado. La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje V, la corriente I y la resistencia R. En un circuito eléctrico se expresa mediante la fórmula V es igual a I por R, donde V es el voltaje en voltios e I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Esta ley establece que en un circuito eléctrico con resistencia constante, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica convertida o transferida por unidad de tiempo. Se mide en vatios y se calcula multiplicando el voltaje por la corriente en un circuito eléctrico. Matemáticamente se expresa como P igual a V, donde P es la potencia en vatios y V es el voltaje en voltios y I es la corriente en amperios. La polaridad eléctrica se refiere a la dirección o sentido del flujo de corriente en un circuito eléctrico. En los componentes electrónicos como diodos y baterías, la polaridad indica la orientación correcta de conexión para el funcionamiento adecuado del dispositivo.
Por ejemplo, en una batería el polo positivo y el negativo tienen polaridades opuestas y deben conectarse correctamente para que la corriente fluya a la dirección deseada. El proyecto busca integrar conceptos de diversas áreas como electrodinámica, innovación y creatividad, física y mecánica. Esto demuestra la capacidad de aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico al desarrollar un automóvil a escala que funcione con energía eléctrica y aplique principios de aerodinámica y mecánica. El proyecto se centra en la aplicación práctica de los conceptos aprendidos en clases. Esto ayuda a comprender cómo estos principios se ven en el mundo real y cómo pueden ser utilizados en estos proyectos reales. La batería proporciona un voltaje de 9 voltios. La resistencia total del circuito, incluyendo la resistencia interna de la batería y cualquier otra resistencia presente en el circuito, es de 3 ohmios. Vamos a usar esta fórmula donde I es la corriente en amperios, V es el voltaje en voltios y R es la resistencia en ohmios. Donde en V ponemos 9, que es el voltaje que proporciona la batería, y en R ponemos 3. Esto nos da la corriente que fluye a través del circuito, que da el total de 3 amperios. Podemos calcular la potencia eléctrica utilizando la siguiente fórmula, donde P es la potencia en vatios, V es el voltaje en voltios y I es la corriente en amperios, lo cual sería los 9 voltios por los 3 amperios, que nos da un total de 27 vatios, que es la potencia eléctrica del circuito que alimenta la hélice.